Hola a todos, bienvenidos a En Clase con el Profe Ronald, el espacio donde hablamos de derecho probatorio de forma clara, práctica y cercana. Mi nombre es Ronald Sanabria, abogado litigante y profesor universitario. Hoy hablaremos de un tema clave para comprender mejor el derecho probatorio. Así que comencemos. Hoy nos vamos a centrar en estudiar los aportes de la llamada concepción racionalista de la prueba o también denominado razonamiento probatorio. Vamos a analizar 5 grandes novedades, 5 grandes implicaciones de esta teoría, de este marco de referencia en torno al derecho probatorio, que en los últimos años ha tenido una acogida interesante en la comunidad jurídica y que ha generado un nuevo debate, un aire fresco en torno a los estudios de la prueba en el proceso judicial. Vamos a hacer una aproximación en donde vamos a tocar algo sobre el origen, el desarrollo y la idea base y alguna premisa fundamental que nos va a servir para entender mejor lo que vamos a ver. Cuando hablamos del origen, realmente es difícil establecer una fecha exacta, algún autor exacto, porque incluso se pueden encontrar autores, pensamientos remotos del siglo XVIII, del siglo XIX. Sin embargo, la expresión y la idea de una concepción se le puede atribuir a 2 autores, William Twining y Luigi Ferrajoli. Ambos empezaron a darse cuenta que se había trabajado mucho en la premisa normativa, que la teoría del derecho y la filosofía del derecho había centrado su atención en cómo establecer criterios de corrección, criterios objetivos para la correcta aplicación de la norma sustantiva, pero que tal vez se había descuidado un poco la premisa menor, la premisa sobre la prueba de los hechos. Y decían, por ejemplo, Twining lo dijo expresamente, que la prueba de los hechos necesita un modelo de adjudicación racional. Entiéndase que la conclusión en torno a que un hecho quedó probado o que no quedó probado, que hace falta prueba, es una conclusión que debe fundamentarse en criterios racionales. Y lo interesante que hizo tanto Twining como Ferrajoli es que pusieron la mirada, acudieron a las disciplinas que mejor nos pueden otorgar criterios para construir los modelos de adjudicación racional. Empezaron a dialogar, a construir un puente con esas disciplinas. Me refiero a la lógica pura y dura y me refiero a la epistemología como aquella rama de la filosofía que estudia el conocimiento humano. ¿Por qué creemos? ¿Qué nos hace creer en nuestro conocimiento? Entonces, ese puente generó de alguna manera una nueva forma de observar el derecho probatorio. Y a partir de ahí se ha venido generando un desarrollo vertiginoso e importante. Yo solamente voy a mencionar algunos de los autores que me parecen fundamentales, pero ya hoy es una comunidad abultada, llena de personas trabajando estos temas. No puedo dejar de mencionar a Michele Tarufo, probablemente el gran maestro de todos. Michele toma a Twining y toma a Ferrajoli y empieza a construir un marco teórico ya mucho más sólido, mucho más coherente. Autores como Jordi Ferrer Beltrán, como Jordi Nieva, como Marina Gascón Avellán, pues realmente son autores de referencia. Daniel González Laguier también ha generado una influencia importante. Todos autores que hemos visto en esta clase, que hemos mencionado. Solamente ahora quiero resaltar que ellos hacen parte, digamos, de esta forma de ver el derecho probatorio. Si quieren profundizar en este tema, les recomiendo a un artículo que me gusta mucho y de alguna manera lo que estoy diciendo se está basando en ese artículo de una profesora chilena que se llama Daniela Catino. Daniela Catino escribe en el año 2019 un artículo que me gusta mucho el título del artículo. Dice, teoría racionalista de la prueba. ¿Somos todos ahora racionalistas? Se hace la pregunta porque la pregunta invita a reflexionar que es un tema de moda y que como que todo el mundo hace parte de esta ola del racionalismo, pero que vale la pena discutir cuáles son las bases fundamentales de esa ola racionalista. Me parece un gran artículo. Bien, luego de este recorrido un poco histórico de su origen, quiero resaltar cuál es el objeto de estudio
del razonamiento probatorio, la concepción racionalista, y adicionalmente cuáles son sus ideas fundamentales. Y a partir de ahora voy a hablar de razonamiento probatorio como la etiqueta que describe, siguiendo a Daniela Catino, esta teoría general que es como una especie de arena común, ¿no? Es un conjunto de ideas que vamos a aceptar para analizar la prueba. La preocupación inicial del razonamiento probatorio fue la decisión judicial. Digamos, su interés inicial fue la justificación sobre la prueba de los hechos. El razonamiento probatorio centra su atención en el ejercicio argumentativo lógico. Es decir, de alguna manera no se preocupa tanto por los aspectos motivacionales que llevaron o que llevan al juez a tomar la decisión. No se preocupa en principio por las emociones, por la motivación, por sus convicciones, sino por el ejercicio argumentativo. Sin embargo, rápidamente esta teoría se dio cuenta que no solamente es importante preocuparse por la decisión judicial en términos argumentativos, sino que hay que estudiar toda la actividad probatoria, lo largo y ancho de la actividad probatoria. Entonces, hoy, por ejemplo, hay estudios de cómo mejorar el diseño procesal para que la práctica de la prueba arroje más y mejor prueba. Por ejemplo, se están preguntando cómo mejoramos la práctica de la prueba testimonial, cómo hacemos para que el dicho de las personas tenga mayor calidad, cómo hacemos para evaluar la prueba pericial, cómo hacemos para que el juez tenga un mejor contacto con el ejercicio probatorio. ¿Está bien o está mal exigirle al juez que decida de forma inmediata cuando termina la práctica de la prueba? Una regla que está en los códigos modernos. Esa digamos, imperiosa necesidad de decidir, ¿estaría bien en términos racionales? Para concluir, hoy el razonamiento probatorio evolucionó, está al 2.0, si me permiten la expresión, y realmente hoy estudia todo lo que implica el derecho probatorio, desde las peticiones probatorias hasta la prueba de los hechos, hasta la decisión. Es entonces una forma de ver el derecho probatorio. Vamos ahora realmente a lo importante. Hasta ahora es como una aproximación, una idea para que se entienda que no es una moda, que ya lleva más de 50 años con nosotros, y en estos 50 años obviamente hay obras importantes como Derecho y Razón de Luigi Ferrajoli, como La Prueba de los Hechos de Michele Tarufo, como Valoración Racional de Jordi Ferrer Beltrán. Son obras que ya hoy se convirtieron realmente en clásicos. Pero me importa es, bueno, y esa arena común, esa escuela, ¿cuáles son sus fundamentos? ¿Cuáles son sus ideas principales? Y esto va a ser muy importante cuando entremos a estudiar las implicaciones prácticas del razonamiento probatorio. Hay varias ideas, pero a mí me parece que hay dos que ustedes como estudiantes deben tener en cuenta. La primera es entender que el proceso judicial realmente es un contexto epistemológico. O sea, en el proceso judicial, entre otras cosas, se genera conocimiento. Hay un debate, hay un ejercicio reglado a partir del cual obtenemos conocimiento sobre la realidad. Entonces, si es un contexto epistemológico, pues lo lógico es que utilicemos todo el avance de la epistemología para analizarlo y sobre todo, algo muy importante, para mejorarlo. Que le preguntemos a los epistemólogos cómo hacemos para mejorar este sistema judicial. ¿Y mejorarlo en qué términos? En términos de conocimiento. ¿Cómo hacemos para producir más y mejor prueba? Aquí hago un comentario a título de paréntesis. Claro, lo que pasa es que esa finalidad de producir más y mejor prueba, esa finalidad epistemológica, puede entrar en tensión con otras garantías. Por ejemplo, si quisiéramos más y mejor prueba, pues entonces no establezcamos el derecho a guardar silencio y no autoincriminar a los familiares. Y que hablen, que tengan el deber de hablar. Si quisiéramos obtener más y mejor prueba, pues entonces no permitamos la exclusión de prueba ilícita. No, si la prueba está ahí, tengámosla en cuenta. Entonces, claro, esta función entra en tensión con otros valores y le corresponde obviamente al legislador, a la sociedad, decidir a qué valor le da preferencia. Sin embargo, lo que podemos decir como para avanzar es las reglas que dificultan la epistemología en el proceso deben ser excepcionales y deben estar fundamentadas por valores constitucionales.
Porque una regla que dificulta la búsqueda de la verdad, que dificulta la producción de conocimiento, es una regla que en últimas tiende a generar un fallo contrario a la verdad y por tal motivo un fallo con problemas de justicia muy serios. Entonces, aclaro y avanzo. No es que la concepción racionalista apoye o auspicie la eliminación de reglas contraepistémicas, como por ejemplo la regla de exclusión de prueba o las garantías procesales. Lo que están diciendo es que evaluemos su aplicación, volvámoslas excepcionales y en lo que podamos reduzcámoslas para que la prueba que se genere sea de mayor calidad. Bien, ahora, de ese contexto epistemológico del cual podemos derivar varias ideas fundamentales, varias premisas, hay una que es la importante para efectos de lo que voy a explicar. Y lo voy a decir de manera categórica. Las pruebas dentro del proceso, por más fiables y por más cantidad que haya dentro del proceso, nunca arrojarán una verdad absoluta sobre la prueba de los hechos. O, dicho de forma técnica, una certeza racional absoluta. Entonces, si no arrojan eso, lo que arrojan es siempre en mayúscula, en negrilla, grande, siempre arrojan un conocimiento probabilístico. En todos los casos, la prueba arroja la probabilidad de que algo haya ocurrido. Esa probabilidad ya se descartó que fuese matemática. Ya se intentó aplicar el teorema de Bayes, por ejemplo, para establecer un número, un guarismo, el 99, el 98%. Ya eso lo hicieron. Hay un autor muy famoso, Jonathan Cohen, en un libro Lo probable y lo demostrable, que se ocupa exclusivamente de intentar matematizar la probabilidad para dar por probado un hecho. Y su conclusión es que las diferentes posibilidades, ninguna permite realizarlo. Entonces, si no se puede hacer de manera matemática con números, ¿qué hacemos? Entonces vamos a hablar de probabilidades lógicas, de lógica inductiva probabilística, es decir, de conclusiones que nos resultan aceptables, razonables, nos resultan una conclusión que la comunidad estaría dispuesta a aceptar. Y esto va a tener implicaciones considerables en la lógica del sistema procesal, el sistema probatorio. Profe, una pregunta, pues como mencionando que el origen también viene desde Ferrajoli y entendiendo que Ferrajoli prácticamente no desarrolla la teoría del discurso, ¿se podría decir que para el razonamiento probatorio se está empleando bases de Robert Alexy, que es por lo de la argumentación jurídica que debe ser racional y justificable, pero también se apoya de la teoría de Ferrajoli, que es la estructura lógica y formal de los derechos para la base de la legitimidad? Bueno, sí, excelente pregunta. Yo en principio creo que no son incompatibles. No diría que la teoría del discurso de Alexy es necesariamente incompatible con el pensamiento de Ferrajoli en torno a la prueba de los hechos. ¿Por qué? Porque Ferrajoli, en torno a la prueba de los hechos, él dice precisamente que el juzgador siempre debe hacer uso de la lógica inductiva, de un análisis racional de las premisas para dar por probado los hechos. Entonces, en el punto probatorio, no en el punto de los derechos fundamentales, en los derechos sustantivos, donde podría haber alguna distinción, alguna diferencia, pero en el punto de la prueba de los hechos, Ferrajoli insiste mucho en el análisis racional, discursivo, de debate, bajo criterios lógicos, inductivos. Y por eso se acercaría a Alexy en el sentido de que, en última, las decisiones judiciales requieren un discurso racional. Esa es la clave. Y el discurso racional, entendámoslo como la sana crítica. Son esos criterios intersubjetivos que como sociedad consideramos son los correctos para evaluar la prueba, ¿no? Entonces, ahí se acercan, donde eventualmente esos autores no han propuesto, no han hablado sobre esto, y en donde uno podría entrar a analizar si, dependiendo si soy de Ferrajoli o si soy de Alexy, se asumen posiciones diferentes. Es en el problema que vamos a ver más adelante, que es el problema de la suficiencia probatoria. ¿Cuándo dar por probado un hecho? Un Alexy, bajo la teoría del discurso, diría que el debate, la justificación, los recursos, el consenso bajo la racionalidad sería la clave. Pensaría que Alexy diría algo como esto.
En cambio, un Ferrajoli, él lo que ha dicho es que se requiere el indubio pro reo, más allá de todo razonable, y que eso significaría que no hayan dudas en torno a. Es algo así como pretender que se alcancen certezas racionales. Y este ideal, que suena políticamente correcto, vamos a mirar qué es, o incluso con lo que explicamos, de que la prueba siempre arroja probabilidades y por tal motivo siempre hay una duda, es inalcanzable y tenemos que ser más realistas con lo que la prueba nos genera y a partir de ahí tomar decisiones judiciales. Entonces, un Ferrajoli plantearía un ideal que probablemente una Letzi diría, no, ese ideal no me gusta, más bien trabajemos con teoría del discurso. Ahí puede haber una distinción fuerte. Tengan presente esto. Si entienden, si comprenden la tesis de que la prueba solamente arroja probabilidades, entonces en materia penal, cuando un juez firma una sentencia condenatoria, cuando un juez en una audiencia dice culpable y manda a la cárcel a alguien por 10, 15, 20, 25 años, realmente lo está haciendo en términos epistemológicos con la probabilidad de que esa persona haya cometido el delito. Lo que sucede es que esa probabilidad puede ser muy alta, a tal punto que nos resulte de poca importancia la duda. O sea, ya la duda no es razonable, se vuelve una duda irrazonable. Pero la duda siempre va a existir. Y por eso, entonces, nace uno de los grandes problemas que el razonamiento probatorio ha intentado resolver, que es el problema de la suficiencia probatoria, que vamos a mirar a continuación en unos minutos. Entonces, si el conocimiento que arroja la prueba es probabilístico, surge un problema importante. El problema es el siguiente: ¿cuánta prueba se requiere para dar por probado un hecho y para proceder a aplicar el derecho? Cuando digo cuánta prueba, obviamente me estoy refiriendo a qué tanta probabilidad vamos a exigir para dar por probado el hecho. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el conocimiento o cuánto conocimiento vamos a exigir para dar por probado un hecho? Este es un problema que a mi modo de ver había sido descuidado por la cultura procesal clásica y en algunos casos incluso inadvertido, pero en el mejor de los casos descuidado. Y me parece que la concepción racionalista lo ha puesto en primer plano. Ha dicho, este es un problema legítimo que tenemos que resolver como sociedad. Si no lo resolvemos, entonces quedaría al arbitrio del juzgador. ¿Cómo podríamos solucionar ese problema? Bueno, lo primero que hay que decir es que obviamente la sana crítica es el marco de referencia, es los criterios y las actividades que se deben realizar para valorar la prueba. Hasta ahí vamos bien. Pero la sana crítica no nos resuelve ese problema. La sana crítica nos enseña cómo valorar, pero no nos dice cuándo se alcanza el conocimiento suficiente. Entonces, la sana crítica se convierte en un buen criterio de valoración, en un buen sistema de valoración, pero que no resuelve el problema de la suficiencia probatoria. Y entonces, profesor, ¿qué hacemos? Una estrategia es decir que se requiere certeza, que es la estrategia tradicional del siglo XIX y el XX, y yo diría que la mayoritaria en el siglo XXI, al menos sobre todo en los asuntos no penales. ¿Cuál es el problema de la palabra certeza? Que si buscamos sus definiciones, sus acepciones, hay dos formas de definir certeza. De una forma objetiva y de una forma subjetiva. La forma objetiva es asociar certeza con verdad. O sea, la certeza sería cuando tenemos un conocimiento indiscutible, un conocimiento absolutamente claro de que algo ocurrió y por tal motivo tenemos certeza como sinónimo de verdad. El problema de esa definición es que, como ya vimos, las pruebas no arrojan certezas racionales objetivas. Sencillamente porque no lo pueden hacer. No le podemos pedir lo imposible a las pruebas. No está bien partir de una posición tan ingenua y seguir diciendo que las pruebas arrojan certezas racionales. Porque desde el punto de vista epistemológico ya está absolutamente acreditado que las pruebas no logran hacer eso. Ojalá lo hicieran, pero no son capaces de hacerlo.
Entonces la estrategia es mala, nos engaña, es una estrategia ingenua. La segunda forma de verlo es entender certeza de forma subjetiva. Y ahí el sinónimo es creencias. Certeza es cuando alguien cree algo, cuando alguien está convencido por su creencia de algo. Por ejemplo, y con fines académicos lo digo, y ya lo hemos hablado, lo hemos puesto el ejemplo, cuando yo digo yo decido creer en la existencia de un ser supremo, puedo tener la certeza subjetiva de la existencia de ser supremo. Pero yo no puedo, o es muy difícil, acreditar, demostrar su existencia. Y no está ni bien ni mal la creencia, porque es subjetiva. El problema es cuando a partir de esa creencia yo voy a generar consecuencias para los demás. Cuando mi decisión tiene implicaciones sociales, comunitarias. Ahí sí es problemático. Yo también puedo decidir creer que algo pasó o no pasó, incluso por tranquilidad mental. Eso está bien, porque es algo subjetivo. Pero cuando mi creencia afecta a los demás, no está bien que sea subjetivo. Entonces, la certeza como aspecto subjetivo puede resolver el asunto, pero lo resuelve bajo la discrecionalidad del juzgador. Es cierto, insisto, que el juzgador se va a basar en las pruebas. Es cierto que las va a valorar en sana crítica. Pero si la suficiencia probatoria va a depender de la creencia del juzgador, entonces el juez primero puede decir, yo creo, estoy convencido porque me parece que sí, y el juez segundo me puede decir, no, yo no creo, no estoy convencido. Y el problema de eso es que ambos estarían tomando una decisión correcta. Yo no le podría decir a uno que está equivocado o no, porque ambos se convencen bajo diferente exigencia probatoria. Recuerden el ejemplo que hemos utilizado siempre. El tema de 2 personas en un motel durante 2 horas y media y se gastó 250,000 pesos en tarjeta, el hombre la pagó. El juez primero me puede decir, para mí hay prueba suficiente del acto sexual porque aplicando una generalización, lo más probable es el acto sexual. Bien, el razonamiento inductivamente está bien construido y es razonable. El juez segundo me puede decir, no, a mí me da mucha pena, pero yo no lo doy por probado porque considero que es insuficiente, porque pudieron haber pasado otras cosas dentro del lugar. El juez segundo también estaría emitiendo una decisión correcta en términos de sana crítica y su no creencia es racional. ¿Se dan cuenta del tema, no? Cada juez decide y no tenemos cómo decirle racionalmente que uno se equivocó. Y eso es muy grave para la seguridad jurídica. Lo que hacemos en estas clases, en las facultades de Derecho, es intentar proponer criterios, figuras para mejorar la racionalidad del sistema, que no sea arbitrario. Porque cuando el sistema es arbitrario, pues entra la política, entran los intereses y el sistema de justicia se corrompe por dentro. Alguien me podría decir, profesor, bueno, no se preocupe, exijamos justificación. La justificación como un deber, como un derecho fundamental. Y además establezcamos recursos, apelación, casación, tutela, en fin. El problema es que esos mecanismos son muy buenos. Es un discurso racional, democrático, transparente, bien, perfecto. Pero en últimas va a haber un acto de poder, el poder del último. Entonces, los magistrados de la corte, de la alta corte, decidieron así y bajo el poder de bajo su poder y bajo su creencia, dan por probado el hecho o no. En últimas se vuelve una falacia de autoridad. Claro, es una falacia de autoridad legítima por toda la estructura normativa, pero es una falacia de autoridad. Entonces, aquí hay 2 opciones. O decimos que no se puede hacer nada y que tenemos que aprender a vivir con esto, o tal vez pensamos en una propuesta nueva. Vamos a mirar esta propuesta nueva que yo creo que tiene muchos problemas, pero me parece muy interesante y nos permite reflexionar mucho sobre la decisión sobre la prueba de los hechos. Bueno, profe, siguiendo con la postura pues de las influencias del origen de los estándares de prueba, se podría decir que pues aquí para no dejar esta discrepancia o como dejar este tema en el aire, se podría decir que se podrían aplicar las garantías normativas que pues es en base a lo que dice Ferrajoli, es decir, estas garantías normativas que pues pueden asegurar más la efectividad pues de los derechos mediante esas reglas procesales y pues de la prueba como tal. Bien, bueno, preguntas difíciles. Ferrajoli, en términos procesales, ha planteado que los sistemas procesales penales, sobre todo, que ha sido su interés en Derecho y Razón,
efectivamente deben basarse en garantías para que sus conclusiones, sus decisiones sean legítimas. Legítimas entendida como la aceptación de la sociedad, pero también en sentido de una legitimidad por validez, es decir, que sean respetuosas del marco normativo, de lo que hoy llamaríamos derechos humanos, derechos fundamentales. Entonces, digamos, de alguna manera, lo que Ferrajoli dice es que no se puede juzgar y condenar de cualquier manera, sino que hay unos principios o garantías que sí o sí deben condicionar la sentencia penal. De acuerdo. En materia procesal, él ha planteado garantías como el derecho de defensa, la contradicción, la presunción de inocencia y el más allá de todo es razonable o el indubio pro reo como un criterio que condiciona la condena, que solamente cuando la prueba cumpla esas etiquetas que podemos llamar por ahora estándares de prueba, se podría condenar a alguien. Bien, el discurso es bueno, excelente, pero el problema que tendríamos que preguntar a Ferrajoli es cuándo se satisface las garantías de prueba, cuándo se satisface el más allá de toda duda razonable, cuándo se satisface la presunción de inocencia o cuándo se desvirtúa la presunción de inocencia. Y Ferrajoli, de una forma magistral para la época, que ahí había muy pocos estudios, también Marina Gascón es una de las autoras que en primer lugar lo plantea, ellos responden diciendo que, analizando la estructura de la diferencia probatoria, analizando que se trata de una inferencia lógica inductiva probabilística, dan propuestas para construir la inferencia, para valorarla, y eso, digamos, se aplaude para la época. Fue realmente novedoso para la época. El problema es que autores más recientes, como Michele Tarufo o Jordi Ferrer Beltrán, les ha dicho, aunque eso es muy bueno, eso no define el punto del umbral, el punto de cuánta prueba se requiere. Entonces, ese punto, las garantías de Ferrajoli, que son tan importantes y que tanta influencia nos han generado, no lo resuelve. Y habría que entrar a mirar, insisto, se puede hacer algo, que es lo que voy a explicar a continuación, o como algunos, por ejemplo, el maestro perfecto Andrés Ibáñez, un magistrado, es magistrado del Tribunal Supremo Español, dice, mire, es que se vuelve un poco alexiano, ¿no? Teoría del discurso. O sea, en realidad ese es un problema irresoluble. No se puede, según él plantea, es muy difícil construir algo así como un estándar objetivo, un umbral objetivo, sino lo que podemos hacer es, producto del debate racional, que se concluyan o que se generen las mejores respuestas posibles en el caso particular. Es el debate, la aplicación de la lógica, etc. Entonces, para concluir, ¿cuál es el camino? Conformarnos con los que tenemos porque ya no se puede más. Ya es una aporía, dirían los filósofos. Una aporía es un problema irresoluble. Y lo que vamos a hacer es más bien tratar de mejorar lo que tenemos. De seguir estudiando lógica, seguir estudiando máximas de la experiencia. De alguna manera lo que hemos hecho en la clase, estudiándolo cada vez más. Mejorar el sistema de recursos, la impugnación especial, por ejemplo, en materia penal, el doble conforme, es una forma, digamos, discursiva de mejorar el sistema. O seguimos eso, que es muy bueno, garantías procesales, pero adicionalmente empecemos a mirar si se puede construir el umbral. Y eso es lo que voy a explicar a continuación. Y hasta aquí el episodio de hoy en Clase con el Profe Ronald. Espero que les haya resultado útil y claro. No olviden que pueden profundizar en este y otros temas en los apuntes de clase disponibles en rzanabria.co y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.